Niño travieso lanza a un perro callejero desde un puente, y lo que hizo el perro después dejó al niño paralizado. Las primeras luces del amanecer apenas iluminaban el viejo orfanato de paredes descascaradas y ventanas empañadas por el frío de la madrugada. En el patio trasero, un grupo de niños jugaba descalzo en la tierra húmeda, sus risas resonaban entre las paredes mientras la cuidadora Ana organizaba las actividades del día. Entre ellos, Lucas, un chico de 12 años, destacaba no por su entusiasmo, sino por la sombra de desafío que siempre lo rodeaba. Delgado, de cabello castaño alborotado y ojos oscuros, tenía una presencia inquietante que intimidaba a los demás. «No puedes ni correr», gritó Lucas mientras empujaba a un niño más pequeño, que cayó de bruces al suelo. Las otras risas cesaron de inmediato, reemplazadas por un silencio tenso. Lucas se acercó al niño caído y tomó un juguete de madera que había dejado caer. «Esto ya no es tuyo. Ahora es mío». Ana, que observaba desde la puerta, suspiró profundamente y se acercó a paso firme. «Lucas, eso no está bien. Devuélvele el juguete». El chico giró la cabeza, su expresión endurecida. «¿Y quién va a obligarme?» «Yo», dijo Ana con calma, extendiendo la mano hacia el juguete. Sus ojos reflejaban paciencia, pero también un cansancio acumulado tras años de intentar llegar al corazón de Lucas. Con un bufido, Lucas tiró el juguete al suelo y se alejó, pateando piedras en su camino. Ana recogió al niño caído, acariciando su cabello. Lucas caminó hacia una esquina del patio, cruzándose de brazos. Desde allí observaba el mundo con una mezcla de enojo y desdén. Siempre parecía estar en guardia, como si el menor gesto de bondad fuera una amenaza. Más tarde, durante el desayuno, Ana lo observaba mientras se servían los alimentos. Lucas tomaba su comida rápidamente, sin hablar con nadie, aislándose incluso en medio de una sala llena de niños. Aunque Ana intentaba acercarse a él en múltiples ocasiones, siempre recibía la misma respuesta, una mirada desafiante o un silencio cortante. Aquella tarde, como todos los jueves, los cuidadores llevaron a los niños al parque. Era un lugar modesto, con un par de columpios oxidados y una cancha de tierra. Sin embargo, para los pequeños, era un escape a la monotonía del orfanato. Lucas, por otro lado, veía en el parque una oportunidad para reafirmar su dominio. Mientras los demás corrían y jugaban, él se apoyaba contra un árbol, mirando con desdén a los más pequeños. Fue entonces cuando algo llamó su atención: un perro callejero, flaco y de pelaje sucio, estaba al borde del parque. El animal, con la cabeza gacha, masticaba un pedazo de pan viejo que alguien había dejado caer. Lucas sonrió de lado, pero no era una sonrisa amable. «Y miren eso, un perro muerto de hambre. ¿Qué hace aquí?», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los otros niños. Algunos de los más pequeños rieron nerviosamente, mientras otros miraban al perro con lástima. Lucas se agachó, tomó una pequeña piedra y la lanzó cerca del animal. El perro levantó la cabeza, sus ojos marrones brillaban con una tristeza profunda, pero no se movió. «¿Qué? ¿No te asustas?», murmuró Lucas mientras tomaba otra piedra, esta vez lanzándola más cerca. El perro retrocedió unos pasos, sin ladrar, solo mirándolo. Esa mirada, llena de resignación, molestó a Lucas más de lo que esperaba. Quería una reacción, algo que reafirmara su control, pero el animal no ofrecía nada más que una calma incomprensible. «Ya basta, Lucas», gritó una niña del grupo. Era Clara, una de las pocas que se atrevía a enfrentarlo. «¿Qué te importa? Es solo un perro callejero», respondió Lucas, su tono lleno de desprecio. Clara se cruzó de brazos, mientras otros niños murmuraban entre ellos. Pero Lucas no necesitaba su aprobación. Para él, era suficiente demostrar que no tenía miedo de nada, ni siquiera de un animal abandonado. Sin embargo, esa noche, de regreso en el orfanato, Lucas no podía dejar de pensar en el perro. Había algo en su mirada que lo incomodaba, como si lo desafiara de una manera que él no podía entender. Se giró en su cama, inquieto, mientras las sombras de la noche se extendían por las paredes del dormitorio compartido.
Voy a enseñarle una lección, pensó Lucas, su determinación creciendo mientras cerraba los ojos. El sol de la mañana se colaba por las cortinas del dormitorio compartido del orfanato, iluminando el rostro de Lucas mientras se vestía con movimientos lentos y desganados. Al salir al patio, notó un cambio que no esperaba. Las risas de los otros niños, que solían incluirlo aunque fuera por temor, ahora parecían más lejanas. Grupos pequeños se formaban en las esquinas, charlando y jugando, pero sin invitarlo. Clara, que solía acercarse aunque fuera para discutir, apenas lo miró cuando pasó por su lado. Lucas se detuvo un momento, apretó los labios y siguió caminando hacia la sombra de un árbol. No necesito a nadie, murmuró para sí mismo, cruzando los brazos y apoyándose contra el tronco. Su mirada oscura recorría el patio, buscando algo en que enfocar su enojo. Ese día, como era costumbre, los cuidadores llevaron a los niños al parque. Era el mismo espacio de siempre, con sus columpios chirriantes y la cancha de tierra, pero la atmósfera parecía diferente para Lucas. Mientras los demás corrían y reían, él caminaba solo por la periferia del parque, pateando pequeñas piedras. Sus ojos se detuvieron en un rincón cercano al banco de madera donde Ana y Joaquín conversaban. Allí estaba él, el mismo perro flaco y sucio que había visto la vez anterior. Thor, como más tarde sería conocido, no estaba solo. Esta vez, su presencia había llamado la atención de algunos de los niños más pequeños, que se habían acercado tímidamente para observarlo. Lucas sintió un pinchazo de molestia al ver cómo los otros interactuaban con el perro sin ningún temor. ¿Qué hacen ahí?, preguntó en un tono brusco, acercándose al grupo. Los niños se apartaron un poco, dejando al descubierto al animal, que seguía sentado en el suelo, observándolos con esa misma mirada melancólica que tanto irritaba a Lucas. Es solo un perro callejero. ¿Qué les importa?, continuó Lucas mientras buscaba algo en el suelo. Encontró una rama seca y la levantó, apuntando hacia el perro como si fuera un arma. Thor no se movió. Sus ojos, tranquilos pero llenos de tristeza, se clavaron en Lucas. Esa calma desarmante encendió algo en el chico, un deseo casi desesperado de quebrar aquella serenidad. ¿Qué te pasa, Lucas?, preguntó Clara desde la distancia, su voz cargada de reproche. Nada. Solo le estoy enseñando quién manda, respondió él, con una sonrisa torcida. Levantó la rama y la lanzó hacia el perro, que esta vez retrocedió un poco, aunque sin huir. Los niños que observaban comenzaron a susurrar entre ellos, inquietos por la escena. Uno de ellos intentó intervenir. Déjalo en paz, Lucas. No te ha hecho nada. Lucas giró la cabeza hacia el chico que había hablado, sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y rabia. Si no te gusta, vete. Nadie te pidió que miraras. El grupo comenzó a dispersarse poco a poco, dejando a Lucas y al perro solos en el centro del parque. Lucas lanzó una última piedra, pero Thor, con un movimiento lento y resignado, se giró y comenzó a caminar hacia otro rincón, ignorando el ataque. Esa indiferencia fue como un golpe invisible para Lucas, quien apretó los puños mientras veía al animal alejarse. De regreso al orfanato, el ambiente estaba más frío de lo habitual. Incluso Joaquín, que generalmente mantenía un tono firme pero comprensivo con Lucas, evitó dirigirle la palabra durante la cena. Ana, sin embargo, decidió intentarlo una vez más. Lucas, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó mientras recogía los platos. El chico levantó la vista, pero no respondió. Ana se sentó frente a él, dejando la bandeja a un lado. Sé que a veces las cosas aquí pueden ser difíciles. Pero no tienes que enfrentarte a todo de esta manera. Lucas arqueó una ceja, su expresión llena de cinismo. ¿Qué manera? Empujando a los demás. Lastimándolos. Si sigues así, te quedarás solo, Lucas, dijo Ana, su tono firme pero lleno de preocupación. Ya estoy solo, respondió él, poniéndose de pie bruscamente. Dejó su plato en la bandeja y salió del comedor antes de que Ana pudiera decir algo más. En la oscuridad de su habitación, Lucas se sentó junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la calle. Su mente regresó al parque,
a los susurros de los niños, a la mirada de Thor. Cada imagen lo llenaba de una ira que no podía explicar del todo. Voy a hacer que ese perro me respete, pensó, su mandíbula apretada. Al día siguiente, mientras los niños jugaban en el patio, Lucas se acercó a un pequeño grupo de chicos. Su tono era casual, pero sus palabras estaban cargadas de una intención que solo él entendía. Mañana en el parque, tengo algo especial planeado. Quiero que lo vean. Los chicos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a cuestionarlo. Lucas sonrió para sí mismo, convencido de que esta vez no habría lugar para la indiferencia. El cielo estaba despejado y el sol bañaba el parque con una luz dorada. Lucas caminaba con paso firme, sus zapatillas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras miraba alrededor. Allí estaba el perro, justo donde lo esperaba. Thor estaba recostado junto a un banco, su delgado cuerpo estirado al sol. Sus orejas se movían con los sonidos del parque, pero su expresión seguía siendo tranquila, como si nada pudiera perturbarlo. Lucas lo observó por un momento, apretando los labios. Había algo en la forma en que el perro permanecía inmóvil que lo irritaba profundamente. Era como si no le tuviera miedo. «Miren quién está aquí de nuevo», dijo Lucas en voz alta, llamando la atención de los otros chicos que lo habían seguido al parque. Los niños intercambiaron miradas nerviosas. Ya conocían el tono de Lucas, ese que anunciaba que algo iba a pasar. Pero nadie dijo nada. Lucas se agachó, tomó una pequeña piedra y la lanzó cerca de Thor. «Ven aquí, perrito. No voy a hacerte daño», dijo con una sonrisa falsa, agitando otra piedra en su mano. Thor levantó la cabeza, sus ojos marrones se clavaron en los de Lucas, y aunque parecía entender el peligro, no se movió de inmediato. Lucas avanzó unos pasos, inclinándose un poco, como si quisiera atraer al perro. «Vamos, chicos. Quiero mostrarles algo genial». Thor, con desconfianza, se levantó lentamente y dio un paso hacia atrás. Lucas se detuvo y dejó caer la piedra, extendiendo las manos vacías. «No seas tonto. Ven conmigo». Los otros niños lo seguían a una distancia prudente, algunos murmurando entre ellos. Clara estaba entre ellos, mirando la escena con creciente incomodidad. «¿Qué planeas, Lucas?», preguntó, pero su tono no era desafiante, sino cargado de preocupación. «Es una sorpresa. Si no quieres venir, vete», respondió él sin mirarla, concentrado en atraer al perro. Con paciencia, Lucas condujo a Thor hacia un camino que salía del parque, un sendero que llevaba a la vieja puente de madera sobre el río. Los niños comenzaron a quedarse más atrás, dudando en seguirlo. Clara fue la única que permaneció cerca. Cuando llegaron a la puente, el sonido del agua corriendo debajo resonaba con fuerza. Era un río caudaloso, de aguas turbias, que se movía rápidamente entre rocas afiladas. La estructura de madera, desgastada y llena de grietas, crujió bajo los pies de Lucas mientras avanzaba hacia el centro. Thor lo siguió a una distancia corta, con el rabo entre las patas, pero sin oponer resistencia. «Miren esto», dijo Lucas, girándose hacia los otros chicos que se habían detenido al borde del puente. Clara dio un paso adelante, su voz temblaba. «Lucas, no hagas esto». «¿Hacer qué?». «Solo estoy jugando con él». Thor se detuvo cerca de Lucas, su pequeño cuerpo parecía aún más frágil bajo la luz del mediodía. El chico lo miró fijamente, sus ojos oscuros tratando de ignorar algo que se agitaba en su interior. Por un instante, Thor levantó la vista y sus ojos se encontraron. Era una mirada que no gritaba miedo ni odio, solo una aceptación triste que hizo que Lucas apretara los puños. «No me mires así», murmuró, casi para sí mismo. Con un movimiento rápido, Lucas levantó al perro. Thor no luchó, no gruñó, solo se dejó llevar. Los otros niños gritaron al unísono. «Lucas, no». Pero ya era demasiado tarde. Con un impulso, Lucas lanzó al perro por el borde del puente. El cuerpo de Thor desapareció en el aire antes de golpear las aguas turbulentas. El chapoteo resonó como un eco doloroso, y por un momento todo quedó en silencio. Los niños comenzaron a correr, algunos llorando, otros gritando.
Clara permaneció en el puente, con las manos temblando, mientras miraba hacia el río. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, su voz quebrada. Lucas no respondió. Su mirada seguía fija en el agua, donde las corrientes arrastraban al perro cada vez más lejos. Por un instante, algo dentro de él quiso gritar, correr detrás de Thor, sacarlo del río. Pero no lo hizo. Apretó la mandíbula y dio media vuelta. No fue nada, murmuró mientras se alejaba, sus pasos rápidos resonaban contra la madera. De vuelta en el orfanato, Lucas estaba inusualmente callado. En el comedor, Ana lo observó con atención. Su postura rígida y su mirada perdida no pasaron desapercibidas. «Lucas, ¿todo está bien?», preguntó con suavidad mientras pasaba junto a él. «Sí». «¿Por qué no lo estaría?», respondió él, con un tono cortante. Ana frunció el ceño, pero decidió no insistir. Lucas dejó su plato a medio comer y se dirigió al dormitorio. Esa noche, tumbado en su cama, las imágenes del río no lo dejaban en paz. Cerraba los ojos y veía el cuerpo de Thor desapareciendo entre las aguas. Luego, los ojos del perro, esa mirada que no podía quitarse de la mente. Se giró en la cama, inquieto, apretando las sábanas con fuerza. Quería convencerse de que lo que había hecho no importaba, pero una sensación de vacío comenzaba a crecer en su interior. A la mañana siguiente, el patio del orfanato estaba lleno de murmullos. Lucas escuchó a dos niños pequeños hablar cerca de la puerta. «Dicen que el perro está vivo», susurró uno. «Sí, lo vieron cerca del parque otra vez. Está herido, pero sigue ahí». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mirada se oscureció, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mientras un torbellino de pensamientos invadía su mente. El sol de la mañana iluminaba débilmente el patio del orfanato cuando Lucas, con las manos en los bolsillos, salió al exterior. Su mente todavía estaba atrapada en los eventos del día anterior, las imágenes del río y la mirada de Thor no lo dejaban en paz. Caminó hacia un rincón donde escuchó a dos niños pequeños murmurando entre ellos, sus voces llenas de asombro. «Lo vi cerca del parque esta mañana», dijo uno de ellos. «¿De verdad?», preguntó el otro. «Sí, estaba cojeando, pero sigue vivo». Lucas sintió un nudo en el estómago. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba las palabras. ¿Cómo podía ser posible? Thor había caído al agua con fuerza, lo había visto desaparecer entre las corrientes. Sin embargo, algo en el tono de los niños le decía que no estaban mintiendo. Con un impulso repentino, salió corriendo hacia el parque. Su corazón latía con fuerza mientras sus pies golpeaban el camino de tierra. Cuando llegó, buscó con la mirada entre los árboles y el césped. Durante unos minutos no vio nada, y un pequeño alivio comenzó a asomarse en su pecho. Pero entonces, desde detrás de un arbusto, emergió la figura de Thor. El perro estaba de pie, aunque visiblemente herido. Su pelaje, mojado y enmarañado, estaba cubierto de suciedad. Una de sus patas traseras temblaba con cada paso, y una herida en su costado dejaba ver un rastro de sangre seca. Pero sus ojos, esos mismos ojos que habían desafiado a Lucas en la puente, seguían igual, calmados, serenos, como si no guardaran rencor. Lucas dio un paso atrás instintivamente. Su primera reacción fue girar y marcharse, pero algo en su interior lo detuvo. Thor lo miraba, sin moverse, como si estuviera esperando algo. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Lucas, sintiendo un extraño peso en el pecho. El perro no respondió, claro, pero su presencia era suficiente para desestabilizar a Lucas. Decidió dar media vuelta y regresar al orfanato, tratando de ignorar la sensación que lo perseguía como una sombra. Esa noche, mientras las luces del orfanato se apagaban, Lucas no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Thor, de pie bajo el sol del parque, herido pero inquebrantable. La culpa se enroscaba en su estómago como una serpiente. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se levantó de la cama, tomó su chaqueta y salió en silencio al frío de la noche. El bosque que rodeaba el orfanato era oscuro y denso, lleno de sombras que bailaban con el viento.
Lucas caminaba sin rumbo, sus pasos crujían sobre las hojas secas. Quería escapar, alejarse de todo, del orfanato, de Thor, de sí mismo. Pero cuanto más se adentraba, más perdido se sentía. Las ramas se mecían sobre su cabeza, y los sonidos de la noche lo envolvían. De repente, un ruido distinto lo hizo detenerse. Era un gruñido bajo, amenazante. Lucas giró la cabeza lentamente y vio, entre las sombras, un par de ojos amarillos que lo observaban. Luego otro par, y otro más. No. No puede ser, susurró, retrocediendo. 3 lobos emergieron de entre los árboles, sus cuerpos delgados y hambrientos se movían con una agilidad aterradora. Lucas sintió cómo su respiración se aceleraba. Gritó, pero el eco de su voz se perdió entre los árboles. Los lobos se acercaron, sus gruñidos cada vez más intensos. Cuando uno de ellos dio un salto hacia él, Lucas levantó los brazos instintivamente, cerrando los ojos y esperando el impacto. Pero lo que escuchó fue un ladrido fuerte, seguido por el sonido de un cuerpo chocando contra el lobo. Abrió los ojos y lo vio, Thor había aparecido, lanzándose contra el animal con una ferocidad que Lucas no creía posible. El perro, herido y debilitado, se plantó frente a los lobos, interponiéndose entre ellos y Lucas. Gruñía con fuerza, sus dientes brillaban bajo la luz de la luna. Uno de los lobos intentó atacar, pero Thor lo enfrentó, mordiendo y empujando con todas sus fuerzas. Lucas, paralizado, observaba la escena con el corazón en un puño. Cada movimiento de Thor era un sacrificio, cada salto y mordida dejaba al perro más agotado. Finalmente, tras un enfrentamiento que pareció durar una eternidad, los lobos decidieron retirarse. Uno a uno desaparecieron entre las sombras, dejando a Thor jadeando en el suelo. El chico cayó de rodillas frente a él, sus ojos llenos de lágrimas que no sabía que tenía. ¿Por qué hiciste eso?, susurró, con la voz quebrada. Thor levantó la cabeza lentamente, sus ojos lo miraron con la misma calma de siempre. Lucas extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje del perro, sintiendo la calidez de su cuerpo a pesar del frío de la noche. Te prometo que no te voy a dejar así. Con cuidado, levantó a Thor en sus brazos. El peso del perro, aunque ligero, le pareció enorme. Comenzó a caminar de regreso al orfanato, cada paso más firme que el anterior. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sentía que tenía una dirección clara. Thor había arriesgado su vida por él, y ahora era su turno de hacer algo por el perro. El amanecer comenzaba a despuntar cuando Lucas cruzó la entrada del orfanato, con Thor en brazos. Su chaqueta estaba sucia de barro y sus manos temblaban por el esfuerzo, pero no se detuvo hasta llegar al patio. Allí, Ana estaba supervisando las primeras tareas del día. Al verlo, dejó caer una pila de ropa que llevaba y corrió hacia él. «Lucas. ¿Qué pasó?», preguntó, su voz cargada de preocupación al ver al perro herido. Lucas respiraba con dificultad, pero sostuvo la mirada de Ana con una mezcla de culpa y determinación. «Es Thor. Necesita ayuda», dijo, sorprendiéndose a sí mismo al usar por primera vez un nombre para el animal. Ana no hizo preguntas. Con una firmeza que ocultaba su sorpresa, tomó la iniciativa. Lo guió hasta un rincón del patio donde improvisaron una cama con mantas viejas. Mientras Thor se recostaba, jadeando débilmente, Ana comenzó a buscar materiales para limpiar las heridas. Lucas, sin decir nada, se arrodilló junto al perro, acariciando suavemente su cabeza. «¿Qué te pasó, Lucas?», preguntó Ana mientras le pasaba un paño húmedo. Lucas guardó silencio por un momento. Su mente estaba inundada de imágenes, la ponte, el río, los lobos. Finalmente, murmuró. «Le hice algo terrible. Y aún así, me salvó». Ana lo miró con atención, como si buscara en su rostro alguna señal de la transformación que intuía. No dijo nada, pero su sonrisa leve le dio a Lucas una extraña sensación de alivio. Pasaron los días, y Lucas no se separaba de Thor. Cada mañana se encargaba de limpiar sus heridas bajo la supervisión de Ana, mientras aseguraba que el perro tuviera suficiente agua y comida. Las otras cuidadoras observaban la escena desde lejos, incapaces de ocultar su asombro.
Nunca lo había visto así, susurró una de ellas a Joaquín. Quizás está aprendiendo lo que significa cuidar de alguien, respondió el hombre, cruzando los brazos. Lucas no solo cuidaba de Thor, también comenzó a cambiar su actitud con los demás. En el comedor, donde solía sentarse solo con un aire desafiante, ahora buscaba la compañía de los niños a los que alguna vez había intimidado. Una tarde, mientras Clara jugaba con otros pequeños, Lucas se acercó con cautela. «Clara», dijo en un tono que ella no reconoció de inmediato. «Siento mucho lo que hice antes. A todos ustedes. No estuvo bien». Clara lo miró, sorprendida, pero luego sonrió. Sin decir nada, le hizo un gesto para que se uniera al juego. Lucas aceptó, y aunque al principio parecía torpe y fuera de lugar, pronto comenzó a reír con los demás. Esa noche, mientras acariciaba a Thor antes de dormir, Lucas habló en voz baja, como si el perro pudiera entenderlo. «Eres fuerte, ¿sabes? Más fuerte de lo que nunca seré. Te llamaré Thor. Como el dios de los truenos». El perro levantó la cabeza ligeramente, como si aprobara el nombre, y Lucas sintió una calidez en el pecho que no recordaba haber sentido antes. Unos días después, una pareja llegó al orfanato. Eran Sofía y Miguel, visitantes regulares interesados en la adopción. Mientras observaban a los niños jugando, sus ojos se posaron en Lucas, quien estaba sentado en el césped junto a Thor, cepillando su pelaje con cuidado. Ana se acercó a ellos con una sonrisa. «Ese es Lucas. Ha cambiado mucho últimamente», comentó con orgullo. La pareja se acercó a conocerlo. Lucas, al principio, estaba nervioso, pero Thor, con su calma habitual, pareció tranquilizarlo. Sofía se inclinó para acariciar al perro. «Es un buen chico. Y valiente, por lo que veo», dijo, mirando a Lucas. Miguel asintió y agregó. «¿Cómo se llama?» «Thor», respondió Lucas con una sonrisa tímida. La pareja intercambió miradas y luego dirigió su atención a Ana. Durante la conversación que siguió, mencionaron su interés en adoptar a Lucas, pero con una condición. «Queremos que Thor venga con él». «Parece que son inseparables», dijo Sofía. Cuando Ana le transmitió la noticia a Lucas, él no supo qué decir al principio. Miró a Thor, que lo observaba con esos ojos serenos que ahora eran tan familiares. Finalmente, asintió con firmeza. «Acepto. Pero quiero cuidar de Thor yo mismo. Siempre». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucas sintió una mezcla de emociones que no podía describir. Por primera vez en su vida, sentía que tenía algo que perder, pero también algo por lo que luchar. Su mirada se dirigió a Thor, que dormía tranquilo a sus pies, y prometió en silencio no defraudarlo nunca más. El coche avanzaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a la nueva casa de Lucas. Desde la ventana, observaba los árboles pasar, su mente dividida entre el nerviosismo y la emoción. Thor estaba a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, respirando con tranquilidad. Era un día soleado, y la luz que atravesaba las hojas creaba sombras danzantes que iluminaban el interior del vehículo. Cuando llegaron, Sofía abrió la puerta con una sonrisa cálida. Miguel tomó las maletas y les hizo un gesto para que entraran. La casa era amplia y acogedora, con paredes claras y un jardín lleno de flores. Thor, apenas cruzó la entrada, comenzó a olfatear cada rincón, moviendo la cola con energía. Lucas lo siguió, todavía sintiéndose fuera de lugar, pero la voz amable de Sofía lo tranquilizó. «Este es tu hogar ahora. Tómate el tiempo que necesites para adaptarte». Los primeros días fueron una mezcla de descubrimientos y desafíos. Lucas exploraba su nuevo cuarto, decorado con colores vivos y una pequeña cama para Thor al lado de la suya. Por las tardes, pasaba horas en el jardín, jugando con el perro, lanzándole una pelota o simplemente acostándose en el césped mientras Thor descansaba junto a él. Esa conexión, construida a través de momentos simples, se volvió un pilar en la nueva vida de Lucas. Con el tiempo, Miguel y Sofía notaron el cambio en el chico. Lucas, que antes había sido cerrado y desafiante, ahora mostraba un lado más amable y considerado.
Ayudaba con las tareas de la casa, incluso se ofrecía a regar las plantas del jardín mientras Thor lo seguía de cerca, siempre vigilante. Una tarde, mientras paseaban por el parque cercano, Lucas se detuvo bajo un árbol grande y miró a Thor, que estaba sentado a su lado. El perro levantó la cabeza, como si entendiera el peso del momento. Lucas se giró hacia Sofía y Miguel, que lo observaban desde una banca, y les dijo con voz firme: «Gracias por darnos esta oportunidad. Nunca voy a decepcionarles». Sofía se acercó y le pasó un brazo por los hombros, mientras Miguel le sonreía con orgullo. Lucas, que alguna vez había sentido que no pertenecía a ningún lugar, ahora entendía lo que significaba tener un hogar. En los meses que siguieron, Thor y Lucas se volvieron inseparables. La historia del perro callejero que había salvado al chico comenzó a circular entre los vecinos, quienes admiraban la lealtad del animal y la transformación de Lucas. Algunos incluso comentaban cómo el vínculo entre ambos era un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la compasión podían surgir de lugares inesperados. Por las noches, antes de dormir, Lucas miraba a Thor y sonreía. Recordaba todo lo que habían vivido juntos, desde aquel primer encuentro en el parque hasta los momentos más oscuros en el bosque. Thor era más que un compañero, era su familia. Y en esos instantes de calma, Lucas entendía que el verdadero cambio no venía de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones hechas con el corazón. Una tarde, volvieron al parque donde todo había comenzado. Lucas llevó a Thor hasta el lugar exacto donde lo había visto por primera vez. Se sentó en el suelo y acarició su cabeza, hablando en voz baja. «Nunca pensé que terminaríamos así, pero estoy agradecido. Me enseñaste más de lo que creía posible. Gracias, Thor». El perro levantó la vista, sus ojos brillaban con la misma serenidad que siempre había tenido. Lucas sonrió y se puso de pie, lanzando una pelota hacia el otro extremo del parque. Thor corrió detrás de ella, lleno de energía. Bajo el sol del atardecer, con el viento acariciando las hojas, Lucas supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado algo más que un hogar, había encontrado esperanza, amor y la certeza de que siempre podría ser alguien mejor. Y todo gracias a Thor, su fiel compañero.